Desde la perspectiva de la filosofía esotérica, todo tiene su origen en un estado unitario, un estado potencial, un estado integrado. Eh, Muchas veces se le denomina un principio aquello, lo absoluto. O sea, en la filosofía del Oriente no hay palabras para describir aquello, simplemente se le dice aquello. Y en un nivel inferior a aquello, digamos por decirlo así, también nosotros, en las distintas dimensiones del universo, hay estados integrados que dan origen a fenómenos diferenciados. Por ejemplo, se nos dice que todos los estados de conciencia tienen origen en una sola conciencia potencial. Y todos los estados de vibraciones que nosotros llamamos materia tienen un origen, que es el estado donde todas las vibraciones se originan, digamos, en este universo de vibraciones, de diferenciaciones que llamamos, que en la filosofía de la yoga es Prakriti, ¿no es cierto? Purucha es el estado potencial de la conciencia y Prakriti el estado potencial de las materias o vibraciones que nosotros llamamos materia. Entonces, todo se origina en un estado integrado, un estado unitario. Es como cuando decimos la luz blanca tiene todos los colores, ¿cierto? Claro, yo no puedo ver el rojo, el amarillo, el verde en la luz blanca, pero cuando ésta se emite, puede iluminar todas las diferenciaciones de colores porque la luz blanca las contiene en su estado potencial. Cuando la luz blanca se expresa y toca las formas, o sea, puede iluminar, ahí aparece todo el potencial que tiene la luz blanca para iluminar los distintos tonos, etcétera. Bueno, asimismo, se nos plantea que nosotros estamos de retorno hacia un estado integrado, el estado integrado que originó nuestro ser. En este viaje de retorno hacia la unicidad, hacia el estado potencial, que según se nos dice es nuestra verdadera naturaleza, ¿no es cierto? Pero ¿cómo volvemos a un estado potencial, a un estado total, a un estado donde ya no hay distinciones, diferenciaciones, sino que está todo ahí contenido potencialmente? Una especie de conciencia pura, así a veces se le denomina, conciencia pura. No hay diferenciación, distinción, no hay dos fenómenos separados, fragmentados, que podamos distinguir colores o formas, está todo en un estado integrado. ¿Cómo volvemos a un estado integrado, a un estado unitario, a un estado de cierta manera vacío? Para nosotros está vacío, pero está pleno, porque está todo ahí, pero potencialmente. ¿Cómo volvemos a ese estado original? ¿Cómo la evolución nos retorna a ese estado, si queremos decir universal o cósmico? El origen de todo, el origen de toda la diferenciación, donde ya no hay diferenciación, ya no hay una cosa que pueda ser distinguida de otra, como acá, en este plano, distinguimos cosas por nuestra capacidad mental. ¿Mm? Nosotros estamos identificados con diferenciaciones. Esa ha sido nuestra evolución mental, que la mente en su aspecto inferior tiene la función de diferenciar cosas, distinguir. El otro aspecto de la mente, según se nos dice en la filosofía esotérica, tiene la función de integrar.
aspecto de la mente que no está todavía desarrollado en generalmente la humanidad. Está potencial, esa mente que integra. Evidentemente que nos rige ahora la mente que separa, que diferencia, que genera distinciones y diferenciaciones. Y por eso estamos padeciendo lo que estamos padeciendo la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, si esto es real, si estamos de retorno a un estado unitario, un estado integrado, un estado vacío, un estado puro, original, donde es el origen de todo, y se dice que cuando el individuo retorna a ese estado está autorrealizado, ha consumado su evolución humana. Incluso va más allá de lo humano, porque trascendió la evolución humana y está en un estado posterior al humano, un estado de donde ya está integrado, dimensiones de la realidad donde ya está integrado con la totalidad, ya no está separado como nosotros ahora. Vamos a ver lo que nos dice Krishnamurti, a ver si podemos ver cómo se retorna a la totalidad, cómo es como que vamos en un río hacia el mar. El río es el espíritu, el purusha, la conciencia individual que retorna al mar. Y curiosamente la filosofía esotérica dice que cuando llegamos al mar, somos el mar, pero seguimos siendo también una conciencia individual, pero ya no está separada de la totalidad. Vamos a ver qué nos dice eh, Krishnamurti. Nos dice Krishnamurti en en este pensamiento, dice, en la comprensión de la meditación hay amor. Y el amor no es el producto de sistemas, de hábitos, del seguimiento de un método. Eh, Vamos a seguir. Dice, el amor no puede ser cultivado por el pensamiento. Bueno, en esa primera parte nos habla de amor, comprensión, ¿no es cierto? Meditación. Justamente porque ya son estados integrados. Son estados que no se originan en las estructuras condicionadas de la mente. O sea, ahí ya intervienen elementos integrados. Si ustedes quieren, principios espirituales, ¿m? No de orden psicológico. Obviamente que en las primeras etapas ese proceso ocurre en la mente, en los condicionamientos, en los pensamientos, en las emociones, porque ahí es donde nosotros vivimos todavía. Entonces, en esa etapa, en ese proceso ocurre ese cambio, esa transformación, ese despertar, esa revolución. Entonces, dice la comprensión de la meditación hay amor. Obviamente ya están interviniendo principios integrados, campos o dimensiones de la realidad integrados, unitarios, amor, comprensión. Por eso se puede comprender algo, porque desde los patrones del condicionamiento no podemos comprender. Realmente podemos vislumbrar cosas, pero no podemos comprenderlas realmente, no hay comprensión real, profunda. ¿Ya? Y dice, y el amor no es el producto de sistemas de hábitos o el seguimiento de un método, o sea, no es el movimiento del pensar o del yo o del ego personal. ¿Mm? Porque el egocentrismo, el egoísmo es una cosa pequeña, es una cosa menor, es una cosa fragmentada con todas sus complejidades emocionales y psicológicas que nosotros conocemos, ¿cierto? En las cuales vivimos. El amor no puede ser cultivado por el pensamiento, eso está claro, ¿cierto? Podemos cultivar, pero
cosas positivas, pero no serían todavía un estado unitario, un estado integrado, como lo es el amor o la comprensión, que es la intervención, por decirlo así, de un estado integrado en el proceso del pensamiento. Entonces dice, pero dice, tal vez pueda surgir el amor o la comprensión cuando haya silencio total, un silencio en el que el meditador esté del todo ausente. Y la mente solo puede estar en silencio cuando comprende su propia dinámica de pensamiento y emoción. Bueno, y claro, el silencio nos está planteando surge cuando hay comprensión, la comprensión de todos los movimientos del pensar, de las emociones, que algo de eso hemos tratado de estudiar. Eh, Nosotros estamos atrapados en el pensamiento, estamos atrapados en tendencias o repetitivas, en estructuras circulares repetitivas de pensamiento y emoción, de básicamente las estructuras del apego, de la dependencia, del miedo, miedo a perder aquello que lo cual me ha apropiado, identificado. He construido mi pequeña casa psicológica ahí en ciertos conceptos, en ciertas ideas, ciertas dependencias físicas y psicológicas. Y mientras esté girando en esos pequeños espacios recovecos, no puedo fluir hacia el mar, hacia la totalidad, ¿cierto? Entonces, eh, aquí está el problema que tenemos todos. Dice, cuando comprende su dinámica de pensamiento y emoción, pero eso es en términos muy interesantes. O sea, cuando habla comprender esa dinámica, es toda la dinámica del pensamiento y la emoción, todo su movimiento, toda la estructura, no un pedazo de ella. ¿Ah? Es como que nosotros podemos ver dentro de los recovecos de nuestros laberintos psicológicos, podemos mirar dentro de nuestros pequeños espacios, claro, es como estar en una casa y puedo ver los espacios de mi casa, los muros, pero Krishnamurti no dice eso, dice ver todo al mismo tiempo, toda la casa al mismo tiempo, toda la dinámica al mismo tiempo, como un total, ¿no es cierto? Como desde arriba, por decirlo así, ver todo al mismo tiempo. Eso significa comprender, no dentro de las dinámicas de las estructuras del pensar. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí no hay comprensión, ahí es moverse dentro de los espacios que nos deja la cárcel, ¿no es cierto? De la mente. Ahora, aquí viene el tema complejo que vamos a ver ahora. Para comprender este movimiento del pensar y sentir, estamos hablando de nosotros mismos, o sea, en nuestra propia vida, en nuestras relaciones. No puede haber condena alguna en la observación del mismo. O sea, y aquí podemos introducir todo lo que uno hace, o sea, condenar, juzgar, evaluar. O sea, condenar, juzgar lo que surge en mí. Bueno, también uno juzga y condena lo que surge en otros. Eh, pero aquí estamos hablando de uno mismo. O sea, lo que surge en mí, inmediatamente hay cosas que me agradan, que son satisfactorias, que son placenteras, agradables. No las juzgo, me adhiero a ellas. Pero las cosas que surgen en mí, que son desagradables, que son moralmente reprochables, en mi propio interior las juzgo, las condeno. Y cuando juzgo y condeno,
tanto fuera de mí como dentro de mí, no puedo comprender. O sea, ¿por qué? Porque el centro, el yo que juzga, que condena, es el pasado. Y es como que no, inmediatamente al juzgar, corta el flujo de la percepción, el despertar de la percepción. Y es algo automático, o sea, nosotros psicológicamente estamos continuamente juzgando, condenando, juzgando, aprobando, juzgando y condenando, aprobando. Lo que me gusta lo apruebo. O sea, el condicionamiento que me gusta, con el cual me he identificado, lo apruebo. Lo apruebo, dijo, no, esto es lo correcto. Y lo otro lo condeno. ¿Por qué? Porque ya estoy ahí, ya estoy atrapado, ya estoy identificado, entonces apruebo o condeno. Y acá no está planteando Krishnamurti ni aprobar, ni justificar, ni condenar. O sea, no entrar en ese patrón dual, que es básicamente el yo, el ego personal, que hace ese juego, y ese juego permite que uno nunca comprenda. O sea, es como una trampa. Nunca realmente ese flujo de percepción que viene de una dimensión integrada puede realizarse en nosotros porque en el proceso de ver entra la aprobación, la justificación o la condena. Entonces ya al entrar, me gusta, no me gusta, apruebo, repruebo, cuando ya entra en ese proceso de percepción interno, estamos hablando de uno mismo, en lo profundo de uno mismo, ya no puede haber comprensión. No hay comprensión de ese fenómeno que está ocurriendo. ¿Mm? De ese fenómeno que está ocurriendo. Nosotros estamos continuamente aprobando y reprobando. Y ese es el yo, el ego personal. Esto me gusta, esto no me gusta. Es automático, es la estructura de nuestro condicionamiento. No fuimos educados para observar la vida, fuimos educados para aprobarla o condenarla. No fuimos educados para comprender, sino para juzgar, para aprobar, para condenar, para construir un pequeño yo, un pequeño ego que cree que lo sabe todo, ¿no es cierto? Esa tremenda egocentrismo, esa soberbia que creemos que lo sabemos todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice al final Krishnamurti? Para comprender este movimiento del pensar y del sentir, no puede haber condena alguna en la observación del mismo. ¿Cómo vamos a salir de esas arenas movedizas del pensar y del sentir si no las comprendemos? Y cada vez que aprobamos, juzgamos o condenamos, quedamos como atrapados en esas arenas movedizas, quedamos ahí enganchados en las estructuras del pensamiento, de las emociones. No podemos salir de ese mundo, no podemos comprenderlo, iluminarlo con la luz de la intuición, con la luz de la percepción. No podemos salir, no podemos liberarnos, justamente porque hay mecanismos egocéntricos que nos atrapan ahí. Entonces, observar sin condenar, sin juzgar y sin aprobar, sin decir nada, simplemente observar en profundidad. Entonces, ¿qué dice al final Krishnamurti? Observar de esta manera es una disciplina. Disciplina, creo que en su significado más profundo significa aprender. ¿Ah? Aprender, tener la flexibilidad de aprender. Dice, y esa clase de disciplina es fluida.
O sea, no es algo rígido, digamos, mecánico, repetitivo, es fluido. Es un modo de vivir fluido, dice, es fluida esa disciplina. Libre, o sea, ese despliegue de observación sin opción, ¿no es cierto? Sin opción, sin condenar, sin opción, eso significa sin opción, sin decir, sin elegir, sin introducirse ya, porque si me introduzco yo, ahí está el yo, ahí está el ego echando raíces, estructurando y nos quedamos atrapados como estamos ahora atrapados. Entonces, esa clase de disciplina es fluida, libre, no la disciplina del conformismo. Y busqué esa palabra en, en internet, conformismo, es como resignarse, ¿eh? Resignarse, no resignarse. En esto tiene que haber una intención de ir de alguna manera internamente, de lo profundo, de ir hacia adelante, de liberación, un espíritu interior de liberación, de no conformarse a a un patrón, a una estructura que son generadas por el ego, por el yo. Como hemos dicho en audios anteriores, salir a la totalidad del campo, no quedarnos con un pequeño espacio del campo. Entonces, mirar la totalidad. Entonces, aquí estamos viendo ciertos elementos interesantes, porque al principio estudiamos el tema de lo total, de lo integrado, de lo unitario, de lo que originó todo este proceso evolutivo. Y esto requiere una transformación, que aparezca en nosotros el florecer de una comprensión que son elementos integrados, no son elementos que vienen de la fragmentación, sino de lo integrado, de lo unitario. Dicho de una manera tradicional, son elementos, principios espirituales, los que van a entrar al proceso de desarrollo. Entonces, es un desafío darse cuenta de algo, observar algo, que haya un estado de observación sin opción. Y es un modo de vida, una disciplina, fluida, libre, no la disciplina del conformismo. ¿Ah? Hay mucho que reflexionar en esto. Es complejo esto, pero eh, es interesante estudiarlo, ver en qué nos puede ayudar en nuestro propio proceso interior, en qué podemos tratar de comprender eh, este proceso de eh, liberación interior, de despertar interior eh, hacia un estado unitario, hacia un estado integrado. Ver dónde quedamos atrapados, trabados, encerrados, enganchados, digamos, por decirlo así. Y por supuesto que no es fácil. O sea, nuestro condicionamiento es quedar atrapado, juzgar, condenar, elegir, aprobar, como, pero aquí nos habla de la disciplina de ver en silencio, de observar y comprender, para comprender en profundidad aquello aquello que está entrando al campo de la percepción, ¿cierto? Un tema para reflexionar. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y si se da la posibilidad, nos encontramos en un próximo podcast y muchas gracias por participar.